Hola equipo, les doy la bienvenida a la presentación del tema Manejo de urgencias en casa, el cual representa mucha importancia para nuestras actividades diarias, ya que es el domicilio del paciente el lugar donde brindamos nuestro cuidado. Bienvenidos. Durante la atención domiciliaria es muy importante reconocer riesgos que puedan llevar a nuestros pacientes a sufrir una urgencia o una emergencia. Y es nuestro deber actuar como primeros respondientes ante esa eventualidad, con todas las precauciones necesarias para guardar primero la seguridad del entorno, luego la mía y la del paciente. ¿Qué es una urgencia y qué es una emergencia? Es importante entonces hacer la diferencia entre una urgencia y una emergencia. Urgencia es una situación que no amenaza de forma inminente la vida del enfermo, ni hace peligrar ninguna parte vital de su organismo, o si lo hace es en el transcurso de varias horas. Como vemos en la imagen, una persona que tiene un accidente en las escaleras y se enfatiza que ha sufrido algo en un tobillo. Puede ser una luxación, una fractura, una contusión. Este evento no amenaza de forma inminente la vida de esa persona. Está claro que necesita atención, pero no es de vida o muerte. Y la emergencia es una situación que hace peligrar de manera inminente la vida del enfermo, por lo que debe recibir asistencia sanitaria de la forma más rápida posible. Allí tenemos la ilustración de lo que puede ser un ataque cardíaco. Puede ser una angina, un infarto. En estos eventos se compromete directamente el corazón, que es una parte vital del organismo. Por lo tanto, se requiere asistencia médica rápida. Entonces recordemos la mnemotecnia A, B, C, D, E, ¿sí? A la parte de como primer respondiente, ¿sí? La evaluación inmediata nos ayuda a identificar cuáles son las lesiones o condiciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. De ahí la mnemotecnia que vamos a recordar en este momento. Entonces, A corresponde a la vía aérea. Comprobamos la vía aérea y hacemos control cervical. Se puede hacer apertura de la vía aérea por maniobra de frente-mentón o maniobra de subluxación mandibular. Si el paciente está inconsciente, insertamos cánula de Guede. Se aspiran secreciones y, si es el caso, colocar collarín cervical. La B corresponde a respiración. Acá valoramos la frecuencia respiratoria. Si el paciente respira, inspeccionamos el tórax en búsqueda de heridas que debamos atender. Si no respira, se debe iniciar reanimación cardiopulmonar básica. En este momento también valoramos la necesidad de suministrar oxígeno suplementario al paciente. C corresponde a circulación. Entonces debemos valorar el pulso, llenado capilar, color y temperatura de la piel y buscar hemorragias, las cuales debemos atender y detener mediante compresión. La D corresponde a déficit neurológico. Entonces debemos proceder a aplicar la escala de coma de Glasgow. E corresponde a exposición del paciente. Sin violentar la intimidad del paciente, procedemos a exponer zonas afectadas mediante la exploración de otras partes del cuerpo que no fueron tenidas en cuenta antes. También prevenimos la hipotermia mediante el cubrimiento con mantas o con ropa. Signos vitales.
Entonces vamos a recordar qué es lo que significan estos signos vitales. Tensión arterial es la presión ejercida por la sangre sobre los vasos sanguíneos. Frecuencia cardíaca es el número de veces que late el corazón en un minuto. Frecuencia respiratoria es el número de veces que el pulmón se dilata y contrae en un minuto. Temperatura es el grado o nivel térmico del cuerpo. Y saturación de oxígeno es el porcentaje de oxígeno que está siendo transportado por la sangre. El pulso es el reflejo del latido cardíaco en la zona distal del cuerpo. Entonces, tengamos en cuenta que el pulso lo podemos tomar radial, que es la zona anatómica más común para evaluarlo, pero también es de gran utilidad el pulso carotídeo. Recordemos que para este vamos a ubicar la tráquea con 2 dedos de la mano y estos los deslizamos hacia un lado más o menos 2 centímetros. Así podemos coger o seleccionar 2 dedos de la mano, ubicamos la tráquea, deslizamos más o menos 2 centímetros y lo podemos sentir ahí. Entonces es como otra opción que tenemos para medir el pulso. Llenado capilar. Cantidad de tiempo que tarda la sangre en llenar los vasos tras una compresión. Indica estado cardíaco. El reflejo pupilar es la reacción de la pupila ante un fotoestímulo y este indica un estado neurológico. El reflejo pupilar. Entonces, para evaluar el reflejo pupilar, utilizamos la luz que estimule las pupilas y podemos encontrar isocoria, que son las pupilas de igual tamaño, normales de 2 milímetros de diámetro. Miosis, que es la contracción excesiva de las pupilas y nos puede estar indicando intoxicación por insecticidas y por drogas. La midriasis es la dilatación excesiva de las pupilas. Puede indicar falta de oxígeno o intoxicación por alcohol industrial. La anisocoria, que son las pupilas de tamaño desiguales, puede indicarnos daño cerebral, TEC o SB. Revisemos ahora algunas patologías que pueden representar una urgencia en la atención domiciliaria. La infección de las vías urinarias o la infección del tracto urinario es el compromiso bacteriano de cualquier lugar del sistema urinario, desde el riñón, incluidas sus fascias, hasta el meato y uretra. Entonces, para identificar este estado, procedemos a hacer el siguiente interrogatorio y verificar síntomas generales, aparición de síntomas urinarios irritativos como disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, emergencia urinaria, también náuseas o vómito, fiebre subjetiva o cuantificada, dolor abdominal suprapúbico o en la región costovertebral. En los niños indagaremos acerca de fiebre sin causa aparente o escalofrío, dolor abdominal localizado o difuso y vómito. También interrogaremos por factores de riesgo, mujeres en edad fértil, hombres y mujeres mayores de 50 años, lesiones anatómicas de la vía urinaria, historia de urolitiasis, técnicas de aseo genital inadecuado, trauma local de la vía urinaria inferior, uso de sonda vesical, personas que usen inmunosupresores, mujeres embarazadas, personas homosexuales, personas que usan frecuentemente espermicidas.
También preguntaremos por episodios similares previos, como la fecha del último episodio y el tratamiento previo, y el número de episodios al año, ya que mayor de 3 veces al año indica recurrencia. Riesgo para bacteriuria asintomática. Están las mujeres embarazadas y las niñas en edad preescolar. Una vez tenido en cuenta esta verificación, procederemos a evaluar y analizar el estado general del paciente, su temperatura, su presión arterial, su frecuencia cardíaca. Y haciendo un examen físico completo enfatizando en la palpación, percusión de todo el abdomen y buscando zonas dolorosas en el hipogastrio, en los flancos o en la región costovertebral. Buscaremos y descartaremos criterios de gravedad, intolerancia a la vía oral, compromiso del estado general, dolor intenso, temperatura mayor a 39 grados centígrados y difícil control con antipiréticos, comorbilidades como diabetes mellitus, enfermedad renal, malformación del tracto genitourinario, urolitiasis, infección urinaria persistente por falla del tratamiento ambulatorio adecuado, niños menores de 6 meses con infección urinaria, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas y presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. La cefalea con signos de alarma. La cefalea es uno de los motivos más frecuentes de consulta en atención primaria. Constituye cerca del 25% de las consultas neurológicas atendidas por el médico de familia. Esta entidad clínica es generalmente un síntoma benigno y solo ocasionalmente es manifestación de una enfermedad grave como un tumor, una hemorragia subaracnoidea, una meningitis, entre otras. Existen dos clasificaciones de la cefalea. Puede ser primaria, sin causa orgánica, o secundaria, un síntoma más dentro de un proceso patológico conocido. Los tipos de cefaleas primarias son migraña, cefalea tensional, cefalea en racimos y hemicraneana paroxística, que son crónicas. Y otras cefaleas como la tusígena, por esfuerzo físico, entre otras. Las cefaleas secundarias incluyen aquellas con aspectos neurológicos, como las asociadas al traumatismo craneal, trastornos vasculares y no vasculares, las relacionadas con aspectos sistémicos como las cefaleas por supresión de sustancias, las asociadas a trastornos metabólicos y más. Es importante reconocer estos signos y síntomas de las cefaleas que nos van orientando acerca de si son primarias o secundarias, para saber cómo priorizar. Cefalea intensa de comienzo agudo insólita, empeoramiento reciente de la cefalea crónica. Cefalea siempre del mismo lado, excepto la cefalea en racimos, hemicraneana, paroxística, neuralgia trigeminal. Y cefaleas con manifestaciones acompañantes, alteración psíquica, crisis epilépticas, focalidad neurológica, papiledema, fiebre, náuseas y vómitos, vómito en proyectil, es grave, que no se pueda explicar por enfermedad sistémica, excepto en la migraña. Accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular o derrame cerebral, como comúnmente se le conoce, ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre al cerebro, accidente cerebrovascular isquémico, o cuando se rompe un vaso sanguíneo, accidente cerebrovascular hemorrágico. A consecuencia de ello, puede sobrevenir la muerte o una discapacidad
permanente. Tenemos la siguiente mnemotecnia para evaluar que posiblemente un paciente esté cruzando por un accidente cerebrovascular. La mnemotecnia FAST. F, face, cara. Pídale a la persona que sonría. Un lado de la cara está caído. Hagámonos esa pregunta según la observación que hemos realizado. A, arms, brazos. Pídale a la persona que levante ambos brazos. Un brazo se desvía hacia abajo. S, speech, habla. Pídale a la persona que repita una oración simple. El discurso suena arrastrado o extraño. T, time, tiempo. Si observa algunos de estos signos de forma independiente o todos juntos, de una o inmediatamente se debe llamar al número de emergencias. Aquí podemos ver esta imagen de la izquierda normal, la imagen de la derecha, un paciente con asimetría facial por ataque cerebral del lado derecho de la cara. Y aquí la mujer que está en la imagen de arriba, los brazos los tiene levantados sin ninguna dificultad, y en la de abajo una debilidad motora unilateral del brazo derecho. ¿Qué hacer en caso de una crisis convulsiva? Entramos ya a mirar otra. Vamos a ayudar a colocarle en el suelo, evitando que se lastime al paciente. Colocar una almohada o manta doblada bajo la cabeza para que no se golpee contra el suelo. Quitarle las gafas y aflojar el cinturón, la corbata y las prendas de ropa apretadas para evitar que el paciente se asfixie. Retirar objetos punzantes o cortantes con los que se pueda herir y fuentes de calor con las que se pueda quemar. No introducir objetos en su boca, ni intentar administrar medicamentos orales porque se puede broncoaspirar. No sujetarle con fuerza para evitar sus movimientos, podemos generar una lesión. Después de la crisis, dejarle descansar tumbado sobre un costado, en posición lateral de seguridad. De esta forma, si tiene vómitos, saliva o flemas, no pasará a sus pulmones. No realizar la respiración boca a boca durante una crisis convulsiva. Entonces podemos ver en esta imagen el resumen de las recomendaciones que hacíamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Teniendo en cuenta que se debe primero mantener la calma y medir la duración de la convulsión, ya que si esta dura más de 5 minutos se debe llamar a emergencias. Broncoaspiración. La broncoaspiración consiste en la aspiración accidental de sólidos o líquidos por la vía aérea. Puede sobrevenir también en las personas inconscientes o en los bebés, de forma que la comida queda acumulada en la boca y es llevada hacia los bronquios en el momento de aspirar, lo que obstruye las vías respiratorias. ¿Qué síntomas tiene la broncoaspiración? Se puede presentar dificultad para respirar, tos, estridor, que es el ruido al realizar las inspiraciones, cianosis, que es esa coloración amoratada de la piel, y en casos extremos en las que la situación se sostiene en el tiempo y la privación de oxígeno es muy importante, se produce pérdida del conocimiento. La prevención de aspiración durante la alimentación por boca. Entonces, primero dejar que el paciente descanse durante 30 minutos antes de la hora de alimentarlo. Si está descansando, es probable que la persona tenga menos dificultad para tragar. La persona debe estar erguida en una silla. Si está postrada en la cama, se debe elevar el espaldar a un ángulo de 90 grados. Si se le inclina la cabeza ligeramente, con el mentón hacia abajo, ayudará a reducir la aspiración en algunos tipos de disfagia.
También graduar el ritmo de la alimentación y el tamaño de los bocados según la tolerancia de la persona y evita la alimentación apresurada o forzada. Alternar bolos sólidos y líquidos. Introducir el alimento en la boca del paciente según el tipo de déficit. Por ejemplo, se puede dar el alimento en el costado derecho de la boca si existe debilidad facial en el lado izquierdo. Otra entidad, las quemaduras. Las quemaduras graves pueden ser aquellas clasificadas como de segundo grado profundo o las de tercer grado o de espesor total, por ser las que comprometen mayor cantidad de estructuras internas que pueden afectar el adecuado funcionamiento multisistémico. O también una quemadura grave puede ser una de segundo grado superficial o una de primer grado, pero, oigamos bien, pero que comprometen una extensa superficie corporal total quemada por la potencial pérdida de agua corporal que puede tener el paciente. También será más grave para un paciente lactante o un menor de 5 años o para un adulto mayor de 70 años, pues tienen un peor pronóstico ante cualquier quemadura. Así que dependerá de muchos factores determinar la gravedad de estas lesiones. Entonces, claro está que las quemaduras graves requieren asistencia hospitalaria lo antes posible, pero antes o simultáneamente de tener esa asistencia, se debe retirar el paciente de la fuente que le provoca la quemadura. Rápido. Disipar el calor con agua fría, no helada porque empeora la quemadura. O con paños humedecidos con agua fría del grifo o abundante solución salina. Ya en el medio hospitalario se iniciará la reanimación con líquidos, el control del dolor, la clínica de heridas, interconsultas, según se requiera. Y en caso de quemaduras leves, también se debe retirar el paciente de la fuente que le provoca la quemadura, disipar el calor con agua fría o con paños humedecidos con agua fría del grifo o abundante solución salina. Infarto agudo de miocardio o ataque cardíaco. En un ataque cardíaco se reduce o detiene por completo el flujo de sangre a una parte del corazón, típicamente debido a la ruptura de la placa de ateroma de una de las arterias coronarias. Esto produce la muerte del músculo cardíaco. Pero un ataque al corazón no siempre implica que el corazón deje de latir. Un ataque cardíaco puede causar un paro cardíaco súbito, pero los dos términos no tienen el mismo significado. El paro cardíaco súbito se produce cuando el corazón deja de latir repentinamente, impidiendo que la sangre rica en oxígeno llegue al cerebro y otros órganos, mientras que la mayoría de los ataques cardíacos son provocados por un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias. Ambos son diferentes. Una persona que tiene un ataque cardíaco puede presentar algunos de estos síntomas o todos: presión incómoda, inflamación o dolor opresivo en el centro del pecho, malestar o dolor que se propaga más allá del pecho a los hombros, la espalda, el cuello, la mandíbula, los dientes, uno o ambos brazos y en ocasiones la parte superior del abdomen. Falta de aire, aturdimiento, mareos y desmayos, sudoración, náuseas. Hay que tener en cuenta que muchas personas que tienen un ataque cardíaco presentan signos de advertencia con una anticipación de horas, días o semanas. Por lo general, un ataque cardíaco causa dolor en el pecho durante más de 15 minutos, pero también puede no presentar ningún síntoma. Es importante saber que pueden producirse otros síntomas además del dolor en el pecho, como indigestión o dolor persistente en el cuello o la mandíbula,
para que lo tengamos muy en cuenta. Nuevamente, gracias por tu atención. Espero haya sido de todo tu agrado esta presentación y nos vemos en una próxima ocasión.